Muy buenos días. Es domingo. Es día dedicado al Señor, dedicado a escuchar su palabra. Es un día especial porque debemos de detener todo lo que hemos estado haciendo en la semana para poder disfrutar del trabajo de nuestras manos, poder evaluar qué es y cómo lo estamos haciendo para poder vivir mejor el día de mañana. Es un día dedicado al Señor donde todo esto lo traemos a la oración y a la luz de la palabra de Dios podemos revisar si sí estamos tomando el camino correcto. Hoy en el Evangelio vemos un tema muy peculiar, un tema del cual nadie, absolutamente nadie se puede escapar. Es el tema de la autoridad. Está girando toda la historia del Evangelio en torno a este tema, la autoridad. La gente se sorprende al escuchar hablar a Jesús e incluso dicen que Él sí habla como quien tiene autoridad y no como los escribas. Viene la escena de un exorcismo en donde Jesús expulsa al demonio y no le deja hablar, no deja que el demonio reconozca que Él es el Hijo de Dios y lo expulsa. Y todavía los que están presentes se sorprenden porque hasta los demonios obedecen a Jesús. El tema es la autoridad. Y es que si nos ponemos a reflexionar un poquito sobre la autoridad, yo creo que todos nosotros, absolutamente todos, sin excepción, tenemos autoridad en algún grado. Por ejemplo, puedes tener autoridad sobre tus hijos. Puedes tener autoridad en tu trabajo, en el área de trabajo en el que estés. Aunque tú fueras la última persona del eslabón de la empresa en donde estás, que seas un vendedor de punto de ventas, al final, pues aún ahí tienes autoridad sobre o tus compañeros o sobre los clientes. El caso es de que todos en alguna forma tenemos autoridad. La autoridad no es malo, por supuesto que no. La autoridad es necesaria para poder vivir en la sociedad, para poder trabajar como equipo, para poder tener una organización. La autoridad incluso es un servicio necesario. Y si se ve así, la autoridad como servicio es muy importante. Veamos un poco cómo se adquiere la autoridad. La autoridad se puede adquirir por delegación. Vamos a suponer que el rey o el presidente te delega a hacer algo. Ahí es por una delegación. La autoridad también se puede tener por una votación o por democracia, porque representas a un grupo de personas. Eso también te da una autoridad. La autoridad también se puede dar por experiencia, por tus estudios, porque has trabajado mucho en alguna área del cual te has hecho una autoridad en esa materia. O quizás la más importante y que seguramente es la que la gente veía en Jesús, la autoridad moral o el respaldo de vida. Y es interesante poder ver cómo el evangelista compara a Jesús con los escribas, porque los escribas tenían una autoridad por delegación, por representación y por estudios. Pero pareciese que no tenían autoridad. En cambio Jesús, sí, yo lo sé, Jesús fue delegado por el Padre, él mismo tenía la autoridad de ser hijo de Dios, pero nada de esto sus conciudadanos pudieron descubrir en Jesús en ese tiempo. No, Jesús no había ido a una escuela, no era escriba, no era fariseo. Jesús ni siquiera estaba dentro de la tribu sacerdotal. Jesús era el hijo de un carpintero. Y sin embargo la gente dice, Él habla como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y es que en todas las autoridades que mencionamos, la más importante es la del testimonio de vida. Porque al final de cuentas, la autoridad que tendrían los escribas era una autoridad solamente de palabra. Ellos hablaban, ellos enseñaban, pero ni siquiera vivían lo que ellos mismos predicaban. Y eso hacía
que un discurso del cual ni siquiera la persona se lo cree y mucho menos lo vive, hace que carezca de sentido. En cambio, los discursos que daba Jesús los daba porque Él lo vivía. Los fariseos, los escribas, seguramente cuando daban clases citaban a muchos autores y muchos pensamientos y hasta punto y coma de la ley. Cuando Jesús predicaba, pareciese que Él más bien citaba o veía más al auditorio y en una cuestión de servicio les citaba ejemplos que todo mundo podía entender. El grano de mostaza, ¿no? La mujer que está amasando, aquella que pierde una moneda, el buen pastor, la oveja, eran ejemplos que todo mundo podía comprender. La prédica de Jesús estaba llena del testimonio de vida que Él llevaba. Y es aquí donde nosotros debemos de revisar nuestra propia vida, porque como dijimos, todos nosotros de una u otra forma tenemos autoridad, ejercemos una autoridad porque somos parte de una sociedad, estamos sujetos a una autoridad, pero también somos autoridad de otros. La pregunta es, ¿cómo nosotros estamos ejerciendo la autoridad? Gritando y alzando la voz, imponiendo porque yo lo mando, porque puedo y porque quiero. Ese tipo de autoridad no sirve. Ese tipo de autoridad lo único que hace es ridiculizarte, es crear conflicto, es crear división. Esa autoridad no es de servicio y tampoco sirve. En cambio, cuando la autoridad que tú tienes, la tienes en un orden de servicio, es porque amas y es porque en tu interior hay amor. Y mientras más grande es el amor que tienes, menos gritas, menos dañas, menos impones y más convences. Porque las palabras se las lleva el viento. En cambio, el testimonio es el que convence, el testimonio es el que arrastra. Y a veces cuando se trata, por ejemplo, de evangelizar, alzamos y gritamos la voz y qué sé yo, pero si no hay en tu interior amor y un gran deseo de servir, de nada va a servir que tanto alcemos la voz y que gritemos y que nos impongamos. Porque pareciese que cuando alguien está perdiendo la autoridad, más tiene que gritar. Me traía mucho a la memoria la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta. Esa mujer que cuando hablaba del amor a los pobres, ¡wow! Aún el día de hoy hay algunos discursos, de los pocos discursos que ella dio, hay algunos discursos de ellos que los puedes escuchar. Y cuando la escuchas, la ves, pero llena de amor, que te atrae, que te convence, que sabe. Ahora, cuando yo terminé de ver uno de sus discursos, me impactó tanto y yo me pregunté, ¿pero qué me dijo de nuevo? Nada, pero era la forma en cómo lo decía. Porque ella lo vivía, ella vivía en el amor. Jesús era un hombre que vivía en el amor y que hablaba con autoridad porque lo vivía en el amor. Y ese corazón lleno de amor hacía que no necesitara de la alabanza de los demonios. Porque cuando alguien está vacío en su interior, vive mucho de las cosas externas y le preocupa mucho el qué dirán, le preocupan mucho el aplauso y la alabanza y los likes que le puedan dar. ¿Por qué? Porque está vacío por dentro y tiene que sujetarse con cosas de fuera. Cuando el salvavidas no está en tu interior, vas a tener que manotear para encontrar algo que te ayude a no hundirte. Jesús tiene en su interior el salvavidas, está lleno de amor. Por eso Él, de una manera muy fácil, no acepta el elogio del enemigo, no acepta los aplausos del demonio, lo calla y lo expulsa. Y la gente se sorprende porque habla con autoridad y porque no recibe la alabanza de nadie. Nosotros, ¿cómo estamos viviendo en este mundo? En el poquita autoridad que tú pudieras tener,
con aquellas personas con quien ejerces autoridad, ¿cómo lo haces? ¿Con amor? ¿Con servicio? O más bien te estás sirviendo de ellos y entonces quiere decir que tú no estás sirviendo para nada. Es importante que revaloremos la autoridad y ojo con esto, no que cuestionemos y que estemos criticando la autoridad que está arriba de mí. Dios se encargará de ellos, pero sí hay que ver cómo cada uno de nosotros estamos ejerciendo la autoridad. Porque nuevamente hay que descubrirlo. Todos estamos sujetos a una autoridad, como también somos autoridad para otros tantos. Aquí se trata de llenar nuestro corazón. A ejemplo de Jesús, que lo hagamos con amor y por amor. Y este Dios que nos ama, este Dios que en la persona de Jesús ha venido a servirnos, a lavarnos los pies, a mostrarnos el verdadero sentido de la vida, el amor, la ayuda mutua, el vivir en fraternidad. Que sea Él quien el día de hoy nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablando de la autoridad y de los gritos, todos sabemos que la persona que más grita no necesariamente tiene autoridad. Los gritos no son símbolo de autoridad. Al contrario, muchas veces son símbolo de que estamos vacíos. Dicen por ahí que cuando una carreta está vacía es cuando hace mucho ruido. Cuando tú escuchas una carreta en el camino y la escuchas muy fuerte, está vacía. Pero en cambio, si la carreta está llena de cargamento, no hace tanto ruido. Avanza en silencio y está llena. ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Tenemos que gritar para imponer nuestra voluntad? ¿O simplemente lo hacemos como una sugerencia porque hemos descubierto que esa es la mejor forma? Mientras más estemos llenos de amor, mejor será este mundo y mejor serán nuestras relaciones unos con otros. Que tengas un excelente día.